La realidad en México supera la ficción y es lo que sucedió la semana pasada. A ver, primero, hay una manifestación permanente de padres de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa exigiendo a la autoridad conocer la verdad, que investiguen, que se haga justicia. Había la promesa sobre la mesa de esta administración, de este gobierno federal, de este presidente, de que se iban a esclarecer los hechos. Se trajo a un órgano con representantes incluso de diferentes nacionalidades, multidisciplinario, para tratar de esclarecer los hechos y se fueron de nuestro país diciendo hubo un bloqueo de información. No pudimos llegar a ninguna otra verdad porque pues la autoridad no colaboró, no cooperaron, no conocimos mucha de la información que se requería. Después de esto viene pues el intento de ingresar por la fuerza a Palacio Nacional. Ayer todavía el presidente decía, miren, venían con todo, hasta resorteras y piedras traían. Derribaron una de las puertas laterales con una camioneta de la Comisión Federal de Electricidad y cuando parecía que las cosas no podían estar más enardecidas, más fuertes, se da el asesinato de un estudiante normalista de Ayotzinapa por parte de policías. Se queman patrullas, se rompe con toda tranquilidad, se vuelven a encender la hoguera, lo decíamos, en Ayotzinapa, y en medio de esa situación, el gobierno federal dice, no se preocupen, absorbemos la investigación. Envían a 2 peritos de la Fiscalía General de la República para atender este caso y son privados de su libertad. Se les reporta como desaparecidos. Ayer se dio a conocer que fueron localizados con vida, sin mayores detalles al respecto, pero al que no localizan es al presunto responsable, al policía que habría disparado en contra de este joven estudiante y que le habría arrebatado la vida. ¿Cómo entender esto que está pasando en nuestro país? Emilio Álvarez y Casa, senador, te saludamos con mucho gusto en esta mañana. Muy buenos días. Erika, muy buenos días. Jonathan, un fuerte abrazo allá hasta San Luis Potosí desde la Ciudad de México. Hola, senador. Y pues mira, infelizmente el caso Ayotzinapa ya le estalló en las manos al presidente. Y ya le estalló porque él ofreció verdad y justicia y no se está obteniendo ni una ni otra. Voy a citar lo que dijo uno de los padres de los jóvenes, de los 43 jóvenes desaparecidos. En realidad lo que ha pasado es que nos han traicionado. Y hay una pinta en Palacio Nacional que hicieron los estudiantes que creo describe la situación. Solo queremos un diálogo. Esta comitiva de estudiantes y padres llegó a la Ciudad de México a fines de febrero, el 27. Estuvieron en el Senado de la República, estuvieron en la Cancillería, estuvieron en el Centro Nacional de Arraigo, fueron a Palacio Nacional y no se les recibió. Como refieres, ya hubo los incidentes de Palacio Nacional. Yo no acompaño en sus métodos, no me parece ni la vía ni la forma, pero entiendo la molestia y la indignación de estudiantes y padres después de 5 años de moverles el dedo en la boca. Y ahora vi una caricatura que decía, extrañamos a 43 más 1. La muerte del joven Yankee Cotán Gómez Peralta, de 23 años, viene todavía a exacerbar el desencuentro. Y no solo por el hecho, sino por cómo se presentó. La primera versión, Erika, fue un argumento de criminalización de estos jóvenes. Sí. En particular de él. Un auto con reporte de robo. Un auto con reporte de robo, que ellos dispararon, que no se detuvieron y que la policía solo hizo más que defenderse. Ahora sale que no es cierto. Los peritajes demuestran que los estudiantes no iban armados, o sea, les sembraron drogas, que les sembraron armas y que queda muy claro que este chico en ningún momento disparó ni accionó ninguna arma de fuego. Es decir, esto en el mundo de los derechos humanos se conoce como una ejecución extrajudicial y sumaria. Esto da por lugar a una investigación, pero ¿qué resulta? Nos dice López Obrador que el responsable, el policía que estaba bajo investigación, se dio a la fuga. O sea, este policía que supuestamente habían detenido, que por cierto, la Fiscalía de Guerrero dijo que jamás lo había detenido. Entonces, ahora resulta que el responsable de este homicidio está dado a la fuga con eventual complicidad de alguna de las estructuras de justicia en Guerrero y que está entonces en un dilema terrible. Ya vimos el fin de semana que el conflicto escaló, habían secuestrado a 12 guardias nacionales y que lo que era el caso paradigmático de justicia se está convirtiendo una vez más en el caso paradigmático de impunidad y mentira, Erika.
Ahora, el presidente te acusó directamente, senador, de estar asusando a los padres de los normalistas, de usar esto como una bandera política. ¿Qué le respondes? ¿Realmente estás detrás de ellos? Tiene más de 5 años que no tengo contacto con los padres y los muchachos. Para decirlo en corto y breves, es una calumnia y una infamia. Yo he dicho en el Senado y en otros lugares que me parece una cobardía del presidente hacer abuso de su poder, de su tribuna, de los recursos públicos de la mañanera, para hacer lo que se entiende, se caracteriza como una criminalización de los defensores. No solo me calumnia a mí, porque no tengo nada que ver con estas acciones, sino al Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al grupo de expertos independientes, a los abogados, en particular a Vidulfo Rosales, que dirigen las investigaciones o representación de las víctimas. Es decir, el presidente criminaliza a quienes han acompañado en algún momento. Yo lo hice en la Comisión Interamericana a la que entré hace ya 12 años. O sea, yo estuve del 12 al 16. Y sí, efectivamente, Erika, yo firmé las medidas cautelares para la protección de los muchachos tan solo unos días después, cosa que no hizo la CNDH. El presidente exhibe ese documento, con lo cual muestra una enorme ignorancia, porque una cautelar no prejuzga ni investiga, solo pide protección. Sí. Son años después de investigación, por cierto, de su propio subsecretario Alejandro Encinas, que dice que hay obstrucción del ejército. Del grupo de expertos, que dice al que López Obrador, como tú bien dijiste, pidió que llegara, que hay obstrucción del ejército. La fiscalía especializada que ellos hicieron, que López Obrador hizo con Omar Gómez, obstrucción del ejército. Y los padres le dicen, presidente, entréguenos las 800 fogas que faltan en el expediente que tiene el ejército. 4 distintos actores le han dicho eso. Y el presidente ha optado por encubrir y proteger a militares que ni siquiera, no digo que sean culpables, digo que se les investigue. El presidente dijo que no, y ahora resulta que los padres son manipulables. A mí me parece no solo una calumnia, sino muy ofensivo para quienes han sufrido este tipo de dolor de un joven desaparecido, un hijo desaparecido, Erika. Ahora, ¿qué cambió, senador? ¿Qué percibes que cambió de esta relación y de esta causa de los 43 normalistas, de un Andrés Manuel López Obrador candidato a la presidencia, de un Andrés Manuel López Obrador incluso llegando a la presidencia de este país diciendo vamos a esclarecer los hechos, voy a conformar, voy a invitar a un grupo de expertos de todo el mundo para que vengan e investiguen? Al Andrés Manuel López Obrador de la semana pasada diciendo venían con todo, es más, todavía ayer diciendo en la mañana venían con todo, son golpeadores, miren, traían resorteras, traían piedras. ¿Qué cambió? No deja de sorprenderme que cuando se da la constatación de que la policía asesinó a un joven y que lo que él dijo era mentira, en lugar de hablar con toda claridad de eso, se dedica a sacar una resortera. Es un buen ejemplo del tipo de efectos que causa la mañanera. No hablar de la muerte del joven, del abuso de autoridad, de las investigaciones de los peritos desaparecidos que luego aparecieron, de esos hechos que son tan graves, sino una supuesta resortera que era supuestamente para demoler el Palacio Nacional. Eso creo es justo el eje de lo que pasa. El presidente ha decidido de manera inesperada una especie de pacto con las Fuerzas Armadas, con una cúpula de las Fuerzas Armadas, no solo en materia de seguridad. Hemos visto la ruta de la militarización en aeropuertos, en trenes, en obra pública, en internet, en fertilizantes, en medicinas, en farmacias, en empresas, en la presencia de las Fuerzas Armadas, en presupuesto, en falta de controles, en falta de transparencia, de manera, yo diría, peligrosa para nuestra democracia. Y este caso simboliza eso. El presidente ha decidido dinamitar la investigación, él mismo tomó control. Era el caso paradigmático y ahora las 3 cosas que hizo están dinamitadas. La Comisión de la Verdad, dinamitada. La Fiscalía Especial, dinamitada. Sí. Y la investigación que se generaba, que está bajo sus propias manos, no avanza. ¿Qué cambió? El presidente, déjame decirlo así, cambió de lado. Yo no tengo duda en decir que si alguien lucró
política personalmente con el caso Ayotzinapa fue el presidente. Es más, Morena tiene un diputado, de un joven egresado de los demás. Omar García. Y ahora son sus adversarios. Y no solo con los padres de Ayotzinapa, Erika. Lo mismo está pasando con las madres buscadoras, a las que ya no recibe. Sí. Lo mismo pasa con las víctimas, a las que ya no recibe. El prócer de la justicia y la verdad ahora tiene una extraordinaria insensibilidad y distancia. Ayer todavía se refirió a modo de broma a la marcha de las mujeres y cuando tiraron la puerta, no las mujeres. Pero no fueron las los de mujeres. Ayotzinapa. Ahora, para ser un presidente, me llama mucho la atención lo que estás diciendo, senador, porque para ser un presidente que quería regresar al ejército a sus cuarteles, que ya no quería militarizar la estrategia y que cuestionó tanto la estrategia de Felipe Calderón en materia de seguridad, tú me dices, ¿hay un pacto con el ejército? Con un sector del ejército, incluso, déjame decírtelo en estos términos, Jonathan. En América Latina, después de los golpes de Estado, se formó una élite empresarial militar. Eso no existía en México. En este sexenio ya se dio lugar a una élite empresarial militar, que han tenido extraordinarios recursos financieros, ríos de presupuesto y de dinero, sin controles, y que va a generar un fenómeno de corrupción de gran proporción en ciertos sectores de las Fuerzas Armadas. El presidente ha decidido hacer un fenómeno de redefinición del pacto cívico-militar con ellos, pero hasta en proporciones de darles parte de la renta nacional, obras públicas, por ejemplo, la gerencia del Tren Maya o de los aeropuertos, y que se queden con los beneficios. En la experiencia de nuestro país y la experiencia de América Latina, eso es extraordinariamente peligroso. Los controles civiles son muy menores, te lo digo en el Senado, que deberíamos estar haciendo sus controles y no los hacemos. En la Cámara, la Comisión Bicameral para seguir a las Fuerzas Armadas hace un trabajo muy menor y llama poderosamente la atención que habiendo tenido hechos tan vergonzosos como la represión a las feministas en Zacatecas, la gaseada a mujeres y niñas en Colima, la gaseada en la Ciudad de México, la gaseada a las feministas en Nuevo León, en distintos lugares de la República vimos cómo se maltrató a las feministas. El presidente, en lugar de encabezar la indignación, pues se burle. Yo creo que comete un error, honestamente. Ahora, a esta realidad, ya de por sí compleja, se suma también la situación que se está viviendo con defensores de derechos humanos y con personas que ejercen el periodismo. El caso de Jaime Barrera, que aunque esta mañana se confirma que ha regresado con vida, pues no puede ser ignorado, senador. ¿Qué es lo que nos está diciendo de la realidad de este país? Hay como dos realidades, ¿no? Al menos. Podrá haber tantas como personas, pero lo que sucede en las mañaneras y lo que pasa fuera de las mañaneras. El secuestro de Jaime es una noticia que nos conmovió y nos interpeló, una más, porque hoy, con mucha tristeza, tenemos que decir, este es el gobierno que lleva el peor número de periodistas asesinados, de defensores del medio ambiente asesinados y de defensores de derechos humanos asesinados. En ese contexto, lo que se esperaría es una actuación pues para ubicar a los culpables, para que las amenazas no tengan efecto inhibidor y la justicia tenga un efecto inhibidor. Qué bueno que encontraron a Jaime, lo celebro, ojalá fuera así con todos los casos, infelizmente no lo es así, y me gustaría mucho más unas fiscalías general de la República y los estados que nos manden el mensaje de que la justicia es la pedagogía, no lo que pasa en Acapulco, donde los delincuentes cachetean, golpean, propinan tratos crueles, inhumanos y degradantes a transportistas, que parece más bien una amenaza a todo mundo, ¿no? Sí. Yo lo que quiero es ver que los delincuentes tengan miedo y estén pagando sus consecuencias y no que los periodistas estén atemorizados, Erika. Y cuando pareciera que por hablar, por esta labor de informar, allá con ustedes en el lado de legislar, siendo la última, la Cámara Alta que define las legislaciones del país, pues toda la furia, ¿no? Toda iracunda mirada presidencial. Es así, Jonathan. Mira, yo ya llegué al extremo de responsabilizar al presidente de mi seguridad y de mi familia, porque lo que él hizo la semana pasada, no solo criminalizándonos, sino poniéndome en riesgo, ya me parece que pasa todo límite. Se puede disentir absolutamente,
podemos estar en desacuerdo absolutamente, pero lo que no se puede es no tener esta conducta tan irresponsable de criminalizar o señalar o a defensores, o a periodistas, o a feministas, o a quien no está de acuerdo contigo. En el contexto de violencia que vive México, eso me parece extraordinariamente peligroso, Jonathan. Senador, pues te agradezco mucho que nos permitas platicar contigo, abordar estos temas de la realidad que decíamos, de lo que está pasando en este país y pues lamentable lo que está sucediendo también en las mañaneras, porque cuando comenzaba este ejercicio desde la Presidencia de la República, cuando se anunciaba, lo decíamos en este espacio, senador, que podía ser una muy buena oportunidad tener al presidente todos los días al alcance de los medios de comunicación, al alcance de los ciudadanos, parecía una muy buena posibilidad de establecer comunicación, pero lo que hemos visto y en lo que se ha convertido es en un posicionamiento de agenda del presidente y en una palestra para señalar enemigos, lo cual resulta muy preocupante en este país. Te agradezco mucho, senador. Muchas gracias, Erika. Incluso ahora el mecanismo para violar la ley electoral, lo cual es muy peligroso. Uy. Te mando un fuerte abrazo. Igualmente, muy buenos días, el senador Emilio Álvarez y Casa, platicando con nosotros esta mañana. Bueno, pues así la realidad de este México, y lo seguimos diciendo, independientemente de las filias y las fobias partidistas, la mañanera podría ser un extraordinario ejercicio de comunicación. Esta mañana